La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin Ningún mensaje filosófico ni religioso ha tenido el impacto en la historia humana que el sencillo mensaje del Evangelio de Cristo ha ejercido. No fue iniciado por sabios de este mundo, ni tiene que ser uno licenciado o doctor para entender y propagarlo hoy en día. Es un mensaje que todos podemos entender y que ejerce tanta influencia sobre la vida del creyente que el discípulo más humilde se convierte en poderoso portavoz del mensaje divino. La propagación del Evangelio en todo el mundo no ha dependido de fuerzas militares ni revoluciones armadas. Por lo general, no ha gozado del apoyo de grandes riquezas para sostener sus esfuerzos de enseñanza. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún enemigo ha podido parar la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. Ha habido tiempos en la historia cuando el diablo ha podido armar una ofensiva que aparentemente iba a apagar esta luz divina, pero nunca ha resultado así. En Apocalipsis 11, versículos 3 al 13, en la visión de los dos testigos, la Biblia nos revela un mensaje con respecto a la victoria del Evangelio sobre todo enemigo. El Evangelio triunfará. No hay que dudar ni temer, porque el poder de Dios no puede ser vencido por ninguna fuerza humana ni diabólica. Cuando el apóstol Juan recibió esta visión, con su mensaje del triunfo del Evangelio, y los que daban testimonio de él, la iglesia necesitaba este mensaje de consuelo y ánimo, porque aparentemente el imperio romano estaba a punto de extinguir la luz del Evangelio y de la iglesia que lo predicaba por medio de la intensa y cruel persecución librada por el emperador Domiciano. Algunos podrían pensar que el miedo de la espada romana vencería el valor cristiano. Muchos ya habían muerto. Algunos habían cedido a la presión del mundo y habían vuelto la espalda a Cristo. Pero la visión de los dos testigos nos asegura que siempre habrá quien predique la verdad de Dios, aun en medio de la persecución más feroz que el diablo puede armar contra la iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis 11, versículos 3 al 13, «Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio,
Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. La identificación más clara de los dos testigos está en el versículo 4, que dice que son los dos candeleros. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20, aprendimos que candeleros significan iglesias en el libro de Apocalipsis. Así que el símbolo de los dos testigos está hablando claramente de la iglesia del Señor en su capacidad como vocero de Dios. La mención de los dos olivos trae a mente la comparación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículos 11 al 24, en cuanto a los judíos y los gentiles en la iglesia del Señor. Representa a los judíos como el olivo natural, y los gentiles como el olivo silvestre injertado. Quizás sea por esto que habla de dos, no porque sean dos iglesias, hay solamente una iglesia de Dios, sino porque tanto de los judíos como también de los gentiles habría fieles testigos de la verdad de Dios. Pero que se trata realmente de la iglesia, no puede haber duda. Si recordamos que este libro es un libro de símbolos y también de interpretaciones, y si fielmente aceptamos la interpretación que el mismo libro inspirado nos presenta para sus símbolos, no nos desviaremos de la verdad de su mensaje. En el Apocalipsis, candeleros son símbolos para iglesias, o sea, congregaciones de la iglesia del Señor, y no debemos pensar más. Los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 11 nos hablan de la protección y el poder de los dos testigos, o sea, la iglesia de Cristo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Apocalipsis 11, versículo 5. Por supuesto, el fuego que sale de la boca de estos dos testigos no es literal, sino parte del simbolismo que describe el poder victorioso de la iglesia en medio de las pruebas. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, tenemos una explicación bíblica que nos ayuda a entender el símbolo. El pueblo de Judá había sido rebelde contra Jehová ya por mucho tiempo. Aunque él les advertía de las consecuencias de seguir en su desobediencia, resueltamente se rebelaron contra el Señor. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Jeremías 5, versículos 12 al 13. Ante tan rebelde actitud, Jehová habla al profeta Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra: He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 5:14. En esta declaración tenemos el mismo simbolismo que el de los dos testigos. De su boca sale fuego para consumir a los adversarios del Señor. Pero en el caso de Jeremías, el Señor nos revela que este fuego es la palabra de Dios. Pongo mis palabras en tu boca por fuego. Claro que la palabra del Señor que Jeremías iba a hablar no iba a consumir literalmente como fuego al pueblo. Lo que a Jeremías le tocaba era anunciar el juicio de Dios contra los rebeldes si no se arrepentían. Y Jehová se encargaría de mandar el juicio tan ciertamente como Jeremías lo había hablado. Los judíos decían que nada les iba a pasar, que la palabra de los profetas no tenía ningún valor ni validez. Pero Jehová está prometiendo que así como el fuego consume la leña, también la palabra hablada por el profeta consumiría a este pueblo desobediente.
Y en el Apocalipsis tenemos el mismo caso. Los enemigos de la iglesia no temían las advertencias de Dios, seguían con la persecución de la iglesia, pero en medio de esta persecución Dios dio poder a su pueblo para que siguiera anunciando la verdad de Dios, así como Jeremías hizo en su tiempo en contra a la voluntad del pueblo rebelde. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis 11, versículo 5. Los enemigos de la iglesia pueden ser muchos y poderosos, pero si la iglesia es fiel en su testimonio, o sea, en la predicación de la palabra de Dios, ella será por fuego en su boca y consumirá tarde o temprano a aquellos que la resisten. El Imperio Romano tuvo que sufrir la destrucción que quiso causar a la iglesia. El fuego de la boca de la iglesia cayó sobre sus perseguidores cuando el Señor trajo la destrucción sobre ellos. La iglesia aparentemente no tenía ninguna defensa ante las amenazas de sus perseguidores. Pero esta visión nos revela que sí tenía poderosa defensa. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, versículo 6. Este simbolismo está basado en los dos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, Elías y Moisés, los dos testigos poderosos del Antiguo Testamento. Se refiere al poder de la oración. La Biblia dice en Santiago 5, versículos 16 al 18, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, mediante la oración, logró que no lloviese en cumplimiento de su profecía. Moisés también, mediante el poder de Dios, convirtió el agua en sangre cuando los israelitas eran perseguidos por los egipcios. Ahora, haciendo uso de estos dos ejemplos, la palabra nos habla del poder de la oración en la iglesia. La iglesia no puede tomar armas para defenderse ni para propagar sus enseñanzas, pero el poder de la oración es más que cualquier arma que el hombre ha diseñado. Así que la iglesia, en medio de la persecución, iba a seguir anunciando la verdad de Dios con poder. El poder de la palabra y el poder de la oración, dos fuerzas que aseguraban la victoria sobre sus enemigos. El evangelio triunfará y no hay nada ni nadie que lo puede impedir si confiamos en el eterno poder de Dios mediante su palabra y la oración. De corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Hola amigos, una vez más estamos en su programa Lea la Biblia. Sean bienvenidos todos a esta segunda parte también de nuestro programa Lea la Biblia. Queremos pues seguirle animando a seguir escudriñando la palabra de Dios cada día domingo con nosotros.
Y bueno, esta es una hora muy especial porque podemos aprender mucho más de lo que Dios quiere decirnos. Hoy vamos a leer una porción de la Escritura en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mi amigo, esta es una parábola interesante que es una continuación de la respuesta que Cristo le dio al apóstol Pedro en el capítulo 19. Cuando Pedro estaba, digamos así, estaba quejándose con Cristo, porque en el capítulo 19, al final del 19, Pedro le estaba diciendo a Cristo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Nosotros hemos dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o tierras por mi nombre. Pedro estaba como diciéndole a Cristo: Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? ¿Qué vamos a recibir? Lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Entonces Cristo comienza con la explicación y les dice: bueno, les aseguro que ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre venga en la regeneración y se sienta en su trono de gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán últimos, muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Luego comienza la parábola que acabamos de leer. Amigo mío, esta parábola es interesante porque expresa la bondad y la generosidad de Dios. Esta parábola, el corazón de la parábola nos quiere mostrar a un Dios generoso, a un Dios compasivo, a un Dios que tiene gracia para los seres humanos. Es un Dios justo, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de gracia. Mi amigo, las parábolas son mensajes terrenales con un significado celestial. ¿Cuál es el significado celestial de esta parábola? Interesante. Bueno,
Jesús dice, hay un hacendado que tiene una viña y tiene que contratar obreros, trabajadores para que vayan a su viña. Comienza a buscar en la primera hora del día los trabajadores. Encuentra en la plaza mucha gente desocupada. Conviene en pagarles un denario al día, que era un denario, era el salario de un trabajador en un día. Luego los contrata y comienzan a trabajar a las 6 de la mañana. Era la hora cuando iniciaba la jornada laboral en la Palestina del tiempo de Cristo, a las 6 de la mañana. Luego dice la Biblia que a las 9 de la mañana, o a las 12 del mediodía, más bien dicho, él al mediodía va y contrata más, pero antes a las 9 ha contratado también a otros. Luego a las 12 del mediodía, luego a las 3 de la tarde, que es la hora novena, y luego a las 5 de la tarde. Y en todas esas horas él ha ido y ha contratado trabajadores para su viña. Y luego al final del día viene el momento cuando tiene que pagarles a los trabajadores. Y lo interesante de la parábola es que el pago lo comienzan a recibir aquellos que han trabajado solamente una hora, los que entraron a laborar a las 5 de la tarde. Luego los que entraron a las 3 de la tarde, luego los que entraron a las 12, luego los que entraron a las 9 de la mañana y por último los que entraron a las 6 de la mañana. Mi amigo, ¿cuál es el significado de esta parábola? Bueno, el dueño de la viña obviamente es nuestro Dios, nuestro Dios. Jesús dice al inicio del versículo, el reino de los cielos es semejante, es decir, se parece a. Cristo está comparando acá el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios en la vida del hombre. Es cuando, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Es cuando Dios viene y gobierna nuestras vidas. Es cuando Dios viene y hace el pacto con nosotros y nosotros con Él de dejarnos gobernar por Él. Es la comunión con Dios, es la vida cristiana, es la vida espiritual, es esa armonía, es esa relación que Dios está buscando con el ser humano. ¿A qué lo compara Cristo? Bueno, ya nos dijo en la parábola, a un hombre que va y busca trabajadores para su viña. La viña, pues obviamente es el pueblo de Dios, es la iglesia a donde Dios nos manda, a donde Dios nos llama para que vengamos y laboremos para Él. La viña es el pueblo de Dios, donde hay otros trabajadores. La viña es esa labor que debemos hacer para Dios. Mi amigo, luego los trabajadores somos cada uno de nosotros, a los cuales Dios nos ha llamado en diferentes épocas, en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes tiempos. Dios nos ha llamado a venir y a trabajar por Él, para su reino. Sin embargo, la parábola también enseña que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano, que Él nos va, digamos así, nos va a pagar por haber trabajado en su viña. Y lo interesante de la parábola es que no es que merezcamos ese pago que Él nos va a dar, porque los que entraron a laborar a las 5 de la tarde van a recibir, según la parábola, van a recibir el mismo pago que recibieron los que entraron a las 3, que recibieron los que entraron a las 12 del mediodía y aquellos que entraron a trabajar a las 9 de la mañana. Obviamente, esa diferencia de tiempo en que ellos entraron a trabajar y el mismo pago que reciben, obviamente allí encontramos la gracia de Dios en la vida de cada uno de aquellos que vienen a su reino. No merecemos el pago, no merecemos la recompensa, no merecemos nada en absoluto,
Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, Él nos va a dar la misma recompensa a cada uno de aquellos que convenimos con Él a venir a trabajar en su reino. Hemos visto que en la parábola Dios es el dueño de la viña. Hemos visto que nosotros somos los trabajadores de la viña en el reino de Dios. Hemos visto que el reino de Dios es esa comunión que Dios quiere con cada uno de los seres humanos. Hemos visto la intención que Dios tiene de llamar a las personas a su reino. De hecho, si usted está escuchando este mensaje en este momento, es porque Dios lo está llamando a su reino celestial. Es porque Dios lo está llamando a buscar la relación con Él. Dios es un Dios de relaciones. Dios es un Dios de comunión. Dios es un Dios que quiere al ser humano para darle lo que no merece realmente. Y eso es lo que estamos viendo acá en cuarto lugar en la parábola, a un Dios que premia. Pedro le dijo a Cristo: ¿qué vamos a recibir nosotros? Porque hemos dejado todo. Y bueno, con esta parábola Cristo le está diciendo a Pedro y a los demás discípulos: Pedro, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso. Si tú has dejado casas, has dejado hijos, hijas, esposas, has dejado muchas cosas por mí, con esta parábola Dios le dijo a Pedro: Pedro, Dios te lo va a remunerar, Dios te va a premiar por lo que has hecho por Él. Mi amigo, y así es. En la parábola encontramos a un Dios que premia a aquellos que entregaron su vida a Él. Dice la palabra de Dios, acá en el versículo 9, el 8. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. ¿Escuchó la parábola lo que dice? Dios tiene un premio para todos aquellos que han decidido entrar a laborar en la viña del Señor. Y lo interesante, decíamos, es que Dios tiene el mismo premio para todos. El premio para aquellos que llegaron al final de su vida al reino de Dios es el mismo de aquellos que pasaron 20 años sirviendo al Señor. El premio de aquellos que pasaron 1 año en el reino de Dios y luego fallecieron es el mismo premio de aquellos que pasaron su vida entera, 30, 40 y más años sirviendo al Señor. La lógica del ser humano es: eso no es justo. La corona de aquellos que pasaron 30 años sirviendo al Señor debe de ser mejor, debe de ser quizá de mejores materiales, debe de ser más grande, debe de ser más bonita esa corona, ese premio. Esa es la lógica de Dios. No es la lógica de Dios. Esa es la lógica del hombre. La lógica del hombre es, mire en el versículo 12, dice: los últimos que han trabajado solo 1 hora, llega un hombre y les reclama: tú los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero el hombre le dice: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de gracia. Él nos da lo que no merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, eso se llama justicia. Pero si Dios nos da lo que no merecemos, eso se llama gracia. Y eso es lo que Dios tiene para cada ser humano. No importa la edad que usted tenga, no importa la época que esté pasando, que esté viviendo, Dios lo está llamando a su reino. No importa cuánto tiempo le quede a usted y a mí de vida, lo que importa es entrar al reino de Dios. Y el premio será
maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Por qué no se anima usted y viene al Señor? Le esperamos en la Iglesia de Cristo. Que Dios le bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.